Existe una fortaleza invisible que protege la mente de quienes han comprendido un principio que va más allá de la lógica, más allá del esfuerzo físico y más allá incluso de la inteligencia racional. Esa fortaleza es construida por quienes habitan en un estado mental de absoluta confianza. El Salmo 91 no es solo una oración de protección, en realidad es una descripción precisa del funcionamiento de una mente inquebrantable. La misma mente que Napoleon Hill describe en sus estudios como la clave para el éxito, la realización personal y la superación de los desafíos más duros de la vida. Aquel que habita al abrigo del Altísimo no es solo alguien que ora, es alguien que ha desarrollado la capacidad mental de vivir en un estado constante de fe y seguridad interior. Hill lo llama el dominio de la mente subconsciente a través de la autosugestión y la fe. Cuando la mente se entrena para confiar, incluso cuando todo alrededor parece colapsar, comienza a vibrar en una frecuencia que repele el miedo y atrae protección, oportunidades y decisiones acertadas. Por eso, al comienzo del Salmo, se declara: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Esta declaración tiene más poder del que parece. Hill enseña que lo que se repite de forma constante en la mente, ya sea a través de palabras, pensamientos o emociones, termina manifestándose en la realidad. El simple hecho de declarar que existe una fortaleza invisible alrededor de tu mente crea un escudo psicológico contra la duda, el desánimo y la influencia negativa del entorno. El mundo exterior puede estar en caos, pero quien está anclado en la confianza interior permanece firme. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta poderosa promesa del versículo 7 del Salmo 91 revela el principio de inmunidad emocional. Hill afirma que los grandes líderes y realizadores de la historia desarrollaron una mentalidad tan protegida que podían caminar entre el caos sin contaminarse con el miedo colectivo. No negaban la realidad, pero la enfrentaban con una convicción tan fuerte que los mantenía por encima de las circunstancias. La mente que cree, crea una vibración que repele el peligro y atrae la solución. Esto no es fanatismo ni fantasía, es una ley mental. La fe, según Hill, no es una creencia ciega, sino una emoción positiva intensa, cultivada conscientemente hasta dominar completamente el pensamiento. Y eso es precisamente lo que promueve el Salmo 91. Al declarar: «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada», el subconsciente comienza a programarse para actuar desde esa certeza. El cuerpo responde, la intuición se agudiza, la mente se aquieta, y aun cuando surgen adversidades, se enfrentan con inteligencia emocional y serenidad. Esta mente protegida no se limita únicamente a la seguridad física. Hablamos de una protección contra el miedo paralizante, contra la negatividad de otros, contra la voz interna que dice, no puedes. El Salmo 91 es un mapa espiritual para dominar la frecuencia mental de la protección. Y Napoleon Hill lo complementa con técnicas prácticas, repetición diaria de afirmaciones positivas, construcción de un propósito definido, eliminación de influencias tóxicas y conexión con una inteligencia superior, a la que Hill llama inteligencia infinita. Cuando el Salmo dice que Dios dará orden a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, no se trata solo de una imagen poética. Es una revelación del funcionamiento de fuerzas invisibles que se activan cuando la mente está alineada con la confianza. Hill habla de este mismo principio, aunque con otros términos, al describir el sexto sentido, esa voz interior que guía, protege, inspira y alerta. Pero esa voz no se manifiesta en una mente dominada por el miedo, solo aparece en quienes han entrenado su interior para confiar, escuchar y actuar desde una intuición fortalecida. Cuando inicias el día mentalizando que estás rodeado por una protección superior y repites esa verdad con emoción, estás aplicando exactamente lo que Hill llama autosugestión creativa. El Salmo 91 entonces se convierte en una herramienta extremadamente poderosa para programar tu mente.
Pero no funciona si se recita de forma automática. Necesita ser sentido con profundidad, repetido hasta que se vuelva parte de tu identidad mental. Cuando eso sucede, la persona cambia. Cambia su postura, cambia su mirada, cambian sus decisiones, porque ya no está guiada por el miedo, sino por la certeza. Por eso, en este momento, es esencial que dejes tu comentario aquí abajo con una frase poderosa que active tu subconsciente. Mi mente está protegida por la fe. Esta frase no es solo un comentario, es un comando directo hacia tu interior. Cada vez que la escribes, la lees o la pronuncias con intención, estás alimentando tu mente con una nueva identidad, la de alguien que habita al abrigo del Altísimo y vive en una frecuencia superior de protección, claridad y dirección. Esto tiene un impacto real en tus pensamientos, tus decisiones y los resultados que comienzas a atraer. A lo largo de este video, cada versículo del Salmo 91 será revelado como una clave de dominio mental, emocional y espiritual. Y junto con los principios inmortales de Napoleon Hill, entenderás cómo activar esta protección en la práctica todos los días, sin importar lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Blindar la mente significa, en la práctica, establecer una frecuencia dominante que resista las influencias negativas del entorno. Y eso solo es posible cuando la mente está ocupada con ideas elevadas, como las que el Salmo 91 nos propone. Una mente vacía, distraída o llena de dudas, se vuelve vulnerable. Y como enseñaba Napoleon Hill, donde hay duda, hay vacilación. Y donde hay vacilación, el fracaso se infiltra. La frase, por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, revela una elección mental. No ocurre automáticamente. Es una decisión consciente de dónde colocarse interiormente todos los días, en cada pensamiento, en cada desafío. La clave está en comprender. Cuando se entiende que los pensamientos son unidades vivas de energía, todo cambia. Hill enseñaba que un pensamiento cargado de emoción es creativo, moldea tu destino. El Salmo 91 contiene afirmaciones cargadas con la más poderosa de las emociones, la fe. Y esa fe, cuando es sentida de manera consciente, transforma el campo que rodea a la persona. De manera invisible, pero intensamente real, se crea un escudo vibracional que repele el mal, neutraliza amenazas y activa la claridad interior. Y este proceso no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que se alimenta adentro. Por eso el versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí se revela el dominio absoluto del miedo, lo que Hill llama la liberación de los 6 miedos básicos: miedo a la pobreza, a la crítica, a la pérdida de amor, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. El Salmo enseña a vivir en un estado donde esas amenazas no tienen poder. Porque cuando la mente está condicionada a una confianza suprema, actúa por encima de esas limitaciones. Pero ese estado no se alcanza con pensamientos débiles o creencias superficiales. Requiere cultivar a diario una atmósfera mental positiva, alimentada por lecturas, audios, visualizaciones y repeticiones conscientes de verdades que liberan. Hill insistía en la repetición constante de afirmaciones, y el Salmo 91 es una de las formas más poderosas de lograrlo, porque cada frase es un código que activa una sensación profunda de protección y certeza. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. No se trata de desear el mal a otros, sino de confiar que la justicia universal actúa sin necesidad de venganza ni miedo. Y aquí es fundamental reflexionar. ¿Con qué se ha estado alimentando tu mente? ¿Con noticias que generan ansiedad, comparaciones destructivas, críticas vacías? ¿O con palabras de poder como las que contiene este salmo? Hill afirmaba que la mente absorbe cualquier cosa que se le repita con frecuencia. Y si no hay control intencional, el patrón será determinado por el ambiente, normalmente negativo. Por eso decía, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Eso significa que una mente protegida es aquella que ha sido programada conscientemente
para resistir al miedo y actuar con fe. Este video existe precisamente para eso, para ofrecerte una reprogramación mental y emocional consciente basada en dos pilares esenciales. Por un lado, el poder transformador de las palabras del Salmo 91. Por el otro, los principios mentales eternos enseñados por Napoleon Hill. Juntos forman un escudo vibracional real, un sistema de protección emocional, espiritual y mental que va más allá de lo religioso o lo teórico. Es aplicable, es tangible, es accesible para todos los que eligen entrenar su mente. Y si esta enseñanza está resonando contigo, ahora es el momento de actuar. Porque tu participación aquí no es solo un clic, es una declaración. Si deseas seguir expandiendo esta protección sobre tu vida y sobre los tuyos, da me gusta ahora a este video y compártelo con quienes amas. Lleva esta vibración de fe, claridad y fortaleza a otras personas. Cuantas más mentes estén sintonizadas con esta frecuencia, mayor será el poder colectivo que se crea. Hill también hablaba del poder de la mente grupal. Y eso comienza con pequeñas acciones como esta. Más adelante en el Salmo, encontramos una imagen poderosa. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta metáfora representa el dominio total sobre las fuerzas que intentan desestabilizar la mente. El león simboliza el miedo repentino y violento, la serpiente, el engaño sutil que envenena lentamente. Hill hablaba exactamente de estos dos peligros mentales, el miedo visible y la duda silenciosa. Ambos pueden ser vencidos con fe activa, afirmaciones poderosas y pensamiento disciplinado. Quien pisa sobre esas fuerzas es quien ya no se deja manipular, confundir o paralizar. Pero cuidado, esto no ocurre de forma automática. La protección no es pasiva, se cultiva. Aquí es donde los principios de Hill toman fuerza. La autosugestión diaria, la visualización positiva, la creación de un propósito más grande que el ego. Estas son herramientas mentales que fortalecen la armadura invisible descrita en el Salmo 91. Porque el verdadero abrigo del Altísimo es un estado de conciencia elevado. Es una frecuencia mental donde no hay espacio para el pánico, ni para la prisa, ni para la ira, ni para el desespero. La paz que sobrepasa todo entendimiento es ante todo una elección interior. Y cuando esa elección se repite, se alimenta y se entrena cada día, se convierte en una fortaleza impenetrable, una fortaleza mental y espiritual que guía decisiones, disuelve ansiedades y transforma la realidad externa. Nada se compara al poder de una mente en paz, firme, conectada con una fuerza superior. Esa es la mente que conquista, que resiste y que inspira. Hay una fuerza que se activa en silencio cuando la mente decide confiar, incluso frente a la incertidumbre. Es en ese instante cuando lo invisible comienza a operar a favor de quienes permanecen firmes. El Salmo 91 declara: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esta afirmación encierra un código espiritual profundo. La protección se manifiesta en quien ha desarrollado una relación constante de confianza con lo divino, con la fuente, con esa inteligencia superior que Napoleon Hill llama inteligencia infinita. Cuando la mente se alinea con un propósito superior, opera con mayor claridad, intuición y dirección. La expresión «lo pondré en alto» representa un estado elevado de conciencia. Es ese mismo nivel que Hill describe cuando habla de la vibración mental de los realizadores. Estas personas no son superiores físicamente, pero sí vibran en una frecuencia distinta. Piensan diferente, hablan diferente, deciden diferente, y por eso obtienen resultados diferentes. Están en el mismo mundo físico que todos, pero mentalmente habitan otra altura. Es la altura de quien conoce su poder interior y sabe de dónde proviene. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Este versículo confirma algo esencial. La conexión con una fuerza superior no elimina las dificultades, pero garantiza presencia dentro de ellas.
Hill jamás prometió que el éxito estuviera libre de pruebas. Todo lo contrario, afirmaba que toda victoria verdadera requiere atravesar la adversidad. La diferencia está en cómo reacciona la mente. La mente conectada, protegida y entrenada no se derrumba, no se pierde, no cede al pánico. Hill hablaba de la importancia de tener un propósito definido. Ese propósito actúa como brújula, como escudo, como sistema de orientación. Una mente con propósito no se distrae con tormentas, se enfoca, y si ese propósito está alineado con principios elevados como la fe, la gratitud, el amor y la verdad, entonces está aún más protegida, porque hay una fuerza superior que respalda al que camina con intención pura. El propósito no solo da dirección, da blindaje emocional y espiritual. La verdadera armadura de la vida no es externa, está en lo que uno cree, en lo que uno repite a diario, en lo que uno declara al iniciar cada día. El Salmo 91 es una serie de afirmaciones de poder. Cada versículo es una semilla de protección que puede germinar en la mente si se riega con emoción y constancia. Cuando la mente está condicionada a confiar, el cuerpo responde mejor. La intuición se abre, la mente se aclara, la ansiedad se reduce, la acción se vuelve más precisa. Por eso, no basta con entender, hay que practicar. Hill decía que la fe no es pasiva, es una emoción poderosa que exige disciplina. El que no domina sus pensamientos termina siendo dominado por ellos o por los pensamientos de otros. Y por eso, mantener esta información viva dentro de ti es parte del proceso de transformación. Alimentar tu mente a diario con este tipo de contenido se vuelve una forma de protección continua. Y si estás sintiendo que este mensaje tiene valor real para tu vida, este es el momento de tomar una decisión concreta. Suscríbete ahora a este canal, no solo como un gesto de apoyo, sino como una declaración interior. Una afirmación silenciosa que dice: estoy comprometido con mi evolución. Cada nuevo video aquí es una herramienta para construir tu fortaleza mental. Es otro ladrillo en la muralla interior que te separa del miedo y te acerca a la paz. El Salmo continúa: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí no solo hay promesa de duración física, sino de plenitud. Hill enseña que la verdadera longevidad mental, emocional e incluso física no es cuestión de suerte. Proviene de una mente libre de estrés constante, libre de pensamientos de derrota, libre de miedo crónico. Cuando una persona aprende a confiar, a visualizar, a decidir con propósito, su cuerpo reacciona. Sus días se llenan de dirección, su energía cambia. Una mente en paz genera un cuerpo más saludable. Una mente en fe toma mejores decisiones. Una mente enfocada vive días más productivos. La verdadera abundancia prometida en el Salmo está directamente conectada al estado interior. Hill lo resumía así: la riqueza comienza en la mente. Y esa riqueza no solo es económica, incluye equilibrio, dirección, serenidad y propósito. Cuando la mente se mueve en fe, accede a niveles que el miedo jamás podrá alcanzar. El Salmo 91 es un mapa para habitar esa dimensión elevada. Pero no se trata de magia ni de superstición, se trata de conciencia, de elección diaria, de práctica constante. No es religión, es inteligencia espiritual, no es dogma, es sabiduría aplicada. Aquí es donde los caminos de Hill y del Salmo 91 se cruzan con precisión. Ambos apuntan a la construcción de una fortaleza interna. Una mente protegida no es una mente aislada, es una mente conectada, despierta, alineada con principios que trascienden lo superficial. Es esa mente la que transforma entornos, que atrae soluciones y que permanece firme en medio de las crisis. Por eso, repetir el Salmo 91, meditar sus frases, aplicarlas con comprensión, no es un acto religioso, es un entrenamiento. Es un proceso de transformación interior, y quien se compromete con ese proceso comienza a experimentar resultados que muchos llaman milagros, pero que son, en realidad, el reflejo de una mente alineada con lo invisible.
Una mente que ha sido entrenada para confiar comienza a manifestar resultados distintos a los habituales. Es como si algo invisible la envolviera, dándole una firmeza que se siente aunque no se explique. Esa serenidad, esa fuerza silenciosa, es la marca de quienes han comprendido y aplicado los códigos del Salmo 91 y han alineado su mente con los principios eternos enseñados por Napoleon Hill. No se trata solo de resistir las dificultades, se trata de avanzar dentro de ellas con dirección, propósito y paz. Pero esa transformación no es casual, no es automática, es fruto de la práctica. La mayoría de las personas inicia el día conectándose con el miedo. Las noticias, los problemas, las redes sociales saturadas de ansiedad. Quienes hacen esto no se dan cuenta de que están condicionando su frecuencia mental para atraer caos. Por el contrario, quien comienza el día afirmando protección, propósito y fe, está eligiendo conscientemente en qué nivel quiere vivir. Eso es responsabilidad vibracional. Eso es inteligencia emocional. Hill afirmaba que la fe es una emoción generada de manera intencional y que los pensamientos dominantes crean el destino. El Salmo 91, cuando se usa como herramienta diaria, se convierte en una fuente inagotable de pensamientos dominantes positivos. Repetir sus versículos con emoción profunda moldea el carácter, calma la ansiedad y fortalece la claridad interior. Es más que lectura, es programación mental, y cada palabra recitada con intención reestructura las conexiones internas. Imagina el impacto de declarar cada mañana: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué sucede cuando esta verdad se convierte en tu escudo mental? Tu mente empieza a operar con una sensación de seguridad emocional. Los desafíos no desaparecen, pero tú ya no reaccionas desde el pánico, sino desde la serenidad. Hill lo llamaba calma bajo presión, una cualidad imprescindible en quienes alcanzan resultados extraordinarios. No se trata de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo desde un centro inamovible. Y es importante entender, vivir protegido no significa vivir negando la realidad. Significa estar preparado interiormente para lo que venga. Es tener una mente impermeable a la negatividad, pero permeable a la inspiración. Es poder estar en medio de una tormenta y aún así tomar decisiones conscientes, sabias, oportunas. La mente que ha sido entrenada por el Salmo 91 y los principios de Hill no actúa desde la reacción, actúa desde el propósito. Hill decía que cada persona ve el mundo a través de los lentes de sus pensamientos más dominantes. Si esos pensamientos están contaminados por miedo, entonces todo se ve como amenaza. Pero si están construidos sobre la base de la confianza, entonces todo comienza a alinearse. El Salmo 91 limpia esos lentes. Lo que antes parecía peligroso, ahora es solo un paso más. Lo que antes bloqueaba, ahora enseña. Lo que antes asustaba, ahora revela. Esa es la diferencia de una mente blindada. Y quien vive así, empieza a notar sincronías, oportunidades, encuentros inesperados. No por suerte, sino por alineación. Hill enseñaba que cuando la mente vibra en una frecuencia elevada, se vuelve magnética. Atrae lo que necesita. Escucha mejor su intuición. Toma decisiones más sabias. Esto no ocurre cuando hay ruido mental, cuando hay desesperación o duda. Por eso es tan importante crear silencio interior. Y ese silencio se construye con declaraciones, respiración, lectura y repetición consciente. Aquí es donde tu papel también se vuelve poderoso. Porque si este contenido te ha ayudado a fortalecer tu mente, da me gusta a este video ahora y compártelo con quienes más lo necesitan. No solo estarás ayudando al crecimiento de este canal, estarás activando una red de protección mental colectiva. Estarás sembrando palabras de fe en personas que hoy quizás están viviendo en oscuridad. Y eso tiene un poder inmenso. Hill hablaba del efecto multiplicador de la mente colectiva, y tú puedes ser parte de eso hoy. Volviendo al Salmo, hay un detalle que muchos pasan por alto. El versículo dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este nivel de protección no es simplemente físico, es vibracional.
es mental, es espiritual. Las plagas del mundo moderno también se manifiestan como ansiedad, desesperanza, falta de sentido, vacío emocional. Y esas sí que están tocando muchas mentes y corazones. Pero la promesa sigue vigente para quien vive en el abrigo del Altísimo, es decir, en una conciencia elevada. Y elevar la conciencia es una tarea diaria. Hill enseñaba que el mayor obstáculo del éxito era la pereza mental. No el cansancio físico, sino la costumbre de dejar que la mente funcione en automático. Por eso, repetir el Salmo 91 no es solo una oración, es una práctica mental, es un acto de autodisciplina, es la decisión consciente de no entregarse al caos. Cada vez que lo declaras, estás levantando tu escudo vibracional, estás reafirmando tu dirección, estás recordando quién eres. La diferencia entre quienes sucumben al miedo y quienes se fortalecen en medio de él no está en la cantidad de problemas, sino en la calidad de sus pensamientos. El que vive desde la fe enfrenta las tormentas con los pies firmes. El que vive desde el miedo se derrumba con el primer viento. El Salmo 91 y los principios de Hill existen para que tú seas el primero, el que camina firme, el que mantiene la paz, el que inspira a otros. Y eso no es privilegio de unos pocos. Está disponible para ti aquí y ahora. Solo hace falta decidir qué escuchar, qué repetir, qué declarar, qué energía vas a cultivar en tu mente. Porque esa energía es la que guiará tus próximos pasos, tus próximas decisiones, tus próximos resultados. La verdadera transformación comienza cuando se entiende que la fe no es solo una creencia, sino un estado de conciencia. Es una atmósfera interior que sostiene a la persona incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. El Salmo 91 no fue escrito para ser memorizado sin alma, sino para ser vivido con intención. Napoleon Hill dedicó su vida a demostrar que, a través del dominio de la mente, es posible alcanzar claridad, protección y realización. Y ese dominio empieza con una elección. ¿Desde dónde quieres vivir? ¿Desde el miedo o desde la certeza? La mente nunca está neutra. O se alinea con la fe o será arrastrada por el miedo. Y el miedo es invasivo, manipulador, agotador. La fe, en cambio, es silenciosa, firme, estable. Pero esa estabilidad requiere práctica. El Salmo 91 es, en esencia, una tecnología espiritual. Cada versículo es una llave que abre una nueva percepción. Cada palabra puede convertirse en estructura interior si es repetida con intención. Y cuando esa estructura se activa, la persona comienza a operar desde otro lugar, desde la convicción. Hill enseñaba que los pensamientos tienen un campo magnético, que el universo responde a la vibración que emites de forma constante. El Salmo 91 alinea esa vibración. Elimina el ruido mental, desbloquea intuiciones y te prepara para tomar mejores decisiones, incluso en medio del caos. Pero esto solo sucede si se toma en serio, no como superstición, sino como sabiduría aplicada, no como algo religioso, sino como entrenamiento mental y emocional. Con él estaré yo en la angustia. Esta frase revela uno de los secretos más grandes del espíritu. La presencia de lo divino no elimina los desiertos, pero cambia la manera en que se caminan. Una mente que confía no corre, camina, no se ahoga en el miedo, respira, no actúa por impulso, espera el momento correcto, porque sabe que hay una fuerza invisible que la acompaña, que guía, que responde. Esa fuerza, como decía Hill, es la inteligencia infinita, y esa conexión solo ocurre cuando hay calma interior. Hill era claro. La mente conectada con un propósito elevado coopera con fuerzas invisibles que trabajan a su favor. Pero esas fuerzas no se activan en una mente desordenada. Requieren claridad, disciplina, enfoque. Y ese enfoque nace de pequeñas decisiones diarias. Escoger qué pensar, escoger qué repetir, escoger cómo responder. Cada vez que eliges la paz, fortaleces tu escudo. Cada vez que eliges la fe,
Estás construyendo tu protección. Por eso, si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que ya está despierto. Una versión más fuerte, más sabia, más enfocada, que quiere tomar el control. Pero para que esa versión guíe tu vida, necesitas compromiso. La transformación no ocurre con inspiración pasajera. Ocurre con exposición continua a ideas elevadas. Hill lo repetía: te conviertes en lo que más escuchas. Por eso, suscribirte ahora mismo a este canal no es un simple clic. Es una declaración, una afirmación silenciosa que dice: estoy comprometido con mi crecimiento. Cada nuevo video aquí es una herramienta para tu mente. Es un entrenamiento para tu espíritu. Es un recordatorio de tu poder. Suscribirte es reafirmar